El tema de hoy es relaciones métricas en el triángulo oblicuángulo. Antes de hablar de los teoremas que vamos a trabajar en este capítulo, vamos a hablar sobre lo que es la proyección ortogonal sobre una recta. Cómo se proyecta ortogonalmente un punto, un segmento, en diferentes posiciones. La proyección ortogonal de un punto sobre una recta es el pie de la altura trazada desde dicho punto hacia dicha recta. Y la proyección ortogonal de un segmento sobre una recta es la reunión de todos los pies de alturas trazadas desde los puntos de dicho segmento hacia la recta o eje de proyección. Bueno, ¿qué significa esto? Ya miren, chicos, para comprender qué es la proyección ortogonal, vamos a verlo en la siguiente herramienta para que quede claro cómo proyectar un punto y un segmento sobre una recta. Entonces aquí les voy a mostrar cómo se hace esto. Ya, miren, vamos a dibujar una recta. Dibujamos por aquí una recta. Y lo que vamos a hacer es proyectar un punto sobre esa recta. Ahora vamos a poner un puntito por acá. ¿Ok? Vamos a agrandar este puntito para que se note bien. ¿Está? Y vamos a proyectar ese punto sobre la recta que hemos dibujado. Ahora, ¿cómo se hace dicha proyección? Bueno, lo que se hace es trazar una perpendicular desde dicho punto hacia la recta. ¿Cómo así? Observa, en este caso, voy a dibujar una perpendicular. Y mira, ahí acabo de trazar una perpendicular desde el punto hasta la recta. Profe, ¿qué es una perpendicular? Es una recta que corta perpendicularmente a la recta en mención. Es decir, vamos a ponerlo de otro color esta recta. Y la proyección de dicho punto estará justo en el pie de esta altura o en el punto de intersección. ¿A qué me refiero? Mira, este puntito de intersección entre la perpendicular y la recta antes mencionada es la proyección ortogonal del punto de color rojo. Pero, ojo, no se traza la línea como sea. La línea que he trazado ahí de color negrito, vamos a ponerlo aquí en forma punteada. Esa línea que le vamos a llamar proyectante, porque es la que va a proyectar al punto sobre la recta, esta línea punteada debe ser perpendicular, es decir, debe formar un ángulo recto con la recta para que sea su proyección ortogonal, como ves ahí, mira. Es decir, yo no proyecto ortogonalmente de esta forma, no, así no. Yo tengo que proyectar trazando una perpendicular. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de proyectar un punto sobre una recta. Ahora, vamos a proyectar un segmento. Ahorita lo que hemos hecho es proyectar solamente un puntito. Pero ahora dibujemos un segmento de esta forma. Vamos a cambiarle el color. Ahora, vamos a proyectar este segmento de color anaranjado sobre la recta de color azul. Le podemos decir que la proyección o proyectar es como buscar la sombra de ese segmento que acabo de dibujar sobre el piso. Imaginemos que la línea, la recta de color azul es el piso, es el suelo. Lo que yo voy a buscar en este momento es buscar la sombra de ese segmento de color anaranjado
sobre esa recta de color azul. Ahora, y para hacer eso, ¿cómo lo hago? Tengo que trabajar con los extremos de dicho segmento. O sea, si te das cuenta, el segmento de color anaranjado, sus extremos son los puntitos que están, pues, de color azul. O sea, lo que yo voy a hacer es proyectar esos dos puntitos y así voy a obtener la proyección sobre la recta de color azul. Y para proyectar esos puntitos tenemos que aplicar la idea que les expliqué hace un rato, es decir, trazar las proyectantes que son líneas perpendiculares. Proyecto ese extremo y proyecto el otro extremo. Entonces, recuerda que las proyecciones están en los puntos de intersección. Este puntito y este puntito de aquí, ponerlo, esos dos puntitos de color amarillo, son las proyecciones de los extremos de nuestro segmento. Por lo tanto, el nuevo segmento que se va a formar entre estos puntos de color amarillo, vamos a poner aquí, que se note más, ese segmento que está ahí ahora de color negrito es la proyección del segmento de color anaranjado. Entonces, si yo dibujo un segmento y quiero proyectarlo sobre una recta, ¿qué debo hacer? Trabajar con los extremos de dicho segmento y siempre trazando perpendiculares. Mira, date cuenta que aquí el ángulo mide 90 grados y aquí también el ángulo mide 90 grados. Esa es la forma correcta de proyectar. Esa forma, ¿ok? Así se proyectan eh, segmentos sobre una recta. En este caso, el segmento no está en contacto con la recta. Pero ¿qué pasaría si el segmento está en contacto? Mira, si el segmento cortara a la recta, yo sigo aplicando la misma idea. La idea no va a cambiar, ¿ok? Es decir, yo siempre trabajo con los extremos y siempre proyecto esos extremos sobre la recta. Y la unión de esas proyecciones va a ser la proyección del segmento. ¿Ok? Listo. Entonces con eso, espero que haya quedado claro la idea de lo que es proyección ortogonal sobre una recta. Y ahí está, pues lo que les decía, ¿no? Mira, de un puntito es un punto. De un segmento también es un segmento. Ah, pero mira, ¿qué pasaría si, profe, si el segmento está de esta forma? Entonces, cuando el segmento está de esta forma, o sea, si el segmento está sobre la misma proyectante, la proyección ortogonal del segmento también sería un puntito. ¿Ok? Listo. Ahora que ya hemos hablado sobre la proyección ortogonal sobre una recta, vamos a poder definir los siguientes elementos en el triángulo rectángulo. Dice, en todo triángulo rectángulo, la altura relativa a la hipotenusa determina dos triángulos que son semejantes entre sí y también semejantes al triángulo original. Para poder demostrar los teoremas que vamos a ver en este capítulo, se utiliza la semejanza de triángulos. La definición lo dice, ¿no? Que si yo tengo un triángulo rectángulo y trazo una altura relativa a la hipotenusa, se van a generar tres triángulos y esos tres triángulos van a ser semejantes. Y gracias a esa semejanza yo puedo demostrar los teoremas que vamos a mencionar hoy. Pero antes de mencionar estos teoremas, hablemos sobre algunos elementos que vamos a ir eh, utilizando para la definición de los teoremas. Sabemos que en todo triángulo rectángulo hay dos elementos bien conocidos, que son los catetos y la hipotenusa. Son bien conocidos. Recuerda que la hipotenusa es el lado mayor. ¿Cómo identifico la hipotenusa? La hipotenusa es el lado opuesto del ángulo recto y los otros dos lados son los catetos. Los lados que forman el ángulo recto son los catetos. Bien, pero aparte de que tenemos catetos e hipotenusa,
también vamos a hablar sobre otros elementos más, como es la altura relativa a la hipotenusa, que en este caso es BH. Vamos a resaltarlo de otro color. BH es la altura relativa a la hipotenusa. Y luego tenemos estos dos segmentos que también vamos a utilizar, AH y HC. AH es una proyección ortogonal y HC también es una proyección ortogonal. ¿Cómo así? Bueno, AH es la proyección ortogonal del cateto AB sobre la hipotenusa y HC es la proyección ortogonal del cateto BC sobre la hipotenusa. De forma práctica, podemos decir cuando trabajamos en un triángulo rectángulo, de forma práctica podemos decir que la proyección ortogonal es la sombra del cateto sobre la hipotenusa. Es decir, imagínate que la línea de color rojo es una pared y que los catetos son escaleras. Entonces, la sombra de esta escalera sería solamente esta parte, pues. Que recuerda que la línea de color rojo es una pared. De igual manera, ¿no? Del otro cateto, su proyección, su sombra sería esta parte HC. Entonces, con esos elementos vamos a plantear los siguientes teoremas, siguientes propiedades. Teorema número uno. El teorema 1 y el teorema 2 son lo mismo, solamente que se ha puesto para cada cateto, pero la idea es la misma. La longitud de un cateto al cuadrado, recuerda que para poder aquí explicar cada uno de estos teoremas vamos a utilizar los elementos anteriormente mencionados. La longitud de un cateto al cuadrado es igual al producto de su proyección ortogonal con la hipotenusa. ¿Ok? Eso se cumple tanto en el teorema 1 como en el teorema 2. En el teorema número 1, el cateto AB, su longitud es A. Su proyección tiene como longitud M y la hipotenusa es C. Y en el teorema 2 estamos trabajando con el otro cateto, ¿no? Con el cateto que mide B. Su proyección ortogonal sería este segmento que mide N. Y luego trabajo con toda la hipotenusa. ¿Ok? Ponemos aquí. Recuerda, acá tenemos la altura. La altura es la que va a separar a las proyecciones. Esta parte de aquí es la proyección del cateto AB. Y esta parte de acá es la proyección del cateto BC. ¿Ok? Listo. Teorema 3. El producto de las longitudes de los catetos es igual al producto de las longitudes de la hipotenusa y la altura relativa a esta. Es decir, producto de catetos es igual al producto de la hipotenusa con la altura. Así de simple. Teorema 4, también conocido como el teorema de la altura. Sería, la altura al cuadrado es igual al producto de las proyecciones. La longitud de la altura al cuadrado es igual al producto de las proyecciones. Ahí está la altura y aquí están las proyecciones. En este teorema trabajo con la altura y las proyecciones. En el teorema 3 trabajo con los catetos. Producto de catetos es igual al producto de la altura con toda la hipotenusa. De esta forma. Teorema 5. Teorema 5 y teorema 6 no lo vamos a utilizar en los problemas que nos están presentando, pero de todas maneras aquí les muestro para que lo tengan en cuenta. En el teorema 5 nos dice, los cuadrados de las longitudes de los catetos son proporcionales a las longitudes de sus respectivas proyecciones sobre la hipotenusa. Al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a m sobre n, respetando el orden, ¿no? Así como trabajamos en semejanza o en proporcionalidad de segmentos.
Y el teorema 6 nos sirve para calcular la altura directamente cuando nos están dando la longitud de los catetos. Dice, el cuadrado de la inversa de la longitud de la altura relativa a la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las inversas de las longitudes de los catetos. ¿Ok? Solamente que en estos dos teoremas, al trabajar con fracciones, a veces puede complicar un poco las cosas si es que no dominas mucho fracciones. Así que ten en cuenta eso. Teoremas adicionales que sí aparecen en la lista de ejercicios. En el teorema número 1 y el teorema número 2 tenemos semicircunferencias. Ahora, ojo, estos dos teoremas o estas dos propiedades son consecuencia de lo nombrado anteriormente. Y ahorita se los voy a mostrar. En el teorema número 1 nos dicen una semicircunferencia, el cuadrado de la longitud de una cuerda que parte del extremo del diámetro es igual al producto de las longitudes del diámetro y la proyección de dicha cuerda sobre el diámetro. Al final, esto vas a ver que se convierte en el teorema número 1 o teorema número 2. ¿Por qué? Mira, como yo tengo aquí una semicircunferencia, recordemos que al trazar a P, por propiedad, se forma aquí un ángulo recto. Entonces, mira, ve, tengo un triángulo rectángulo y aquí está la altura. Entonces, tengo el teorema 2. Si quiero separarlo, ¿no? Tengo el teorema 2. Cateto al cuadrado es igual al producto de su proyección con la hipotenusa. Entonces, es lo mismo, solamente que lo trabajamos de esta forma en una semicircunferencia. De igual manera, el teorema número 2 nos dice, ¿no? En una semicircunferencia, el cuadrado de la longitud de la altura trazada desde un punto en ella hacia su diámetro es igual al producto de las longitudes de los segmentos determinados por el pie de la altura en el diámetro. Y al final esto se convierte también en el teorema número 4, si no me equivoco. Mira, trazo aquí un ángulo inscrito en la semicircunferencia y aquí se forma 90 grados. Y ya tengo el teorema número 4. Altura al cuadrado es igual al producto de las proyecciones. ¿Te das cuenta? Simplemente son consecuencias de lo que hemos nombrado anteriormente. Y en observación tenemos algo clásico que debemos de considerar porque lo vamos a emplear también y siempre hay que conocerlo cuando tenemos triángulos rectángulos, que es el teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Y con esto vamos a resolver los problemas propuestos. Problema número 1. Nos dice calcular BC. Bueno, calcular BC. Vamos a ponerle aquí una letra X. Bien, entonces, ¿qué puedo aplicar? Ojo, la ventaja de los problemas de relaciones métricas en el triángulo rectángulo, los básicos, es que puedes tú resolverlos de diferentes formas, o sea, aplicando diferentes teoremas que he presentado. ¿Ok? Entonces, mira, el problema número 1 es directo. Nos están pidiendo, con lo que ya hemos hablado, nos están pidiendo la longitud de un cateto. Esto nos pide, la longitud de un cateto. Entonces puedo aplicar el teorema 1, ¿no? Teorema 1, teorema 2, que son lo mismo. Y además, conozco la longitud de su proyección, que es 1. Y también tengo como dato la longitud de toda la hipotenusa. Entonces tengo todo lo necesario para poder aplicar esos primeros teoremas. Entonces sería, ¿no? X al cuadrado es igual al producto de la proyección por la hipotenusa. Y de aquí obtenemos que el valor de X es igual a 3. Listo. A ver, sería 6 al cuadrado es igual a 3 por 3 más X, ya que la hipotenusa es todo. Y 3 más X no es 3X. 3 más X es 3 más X. Así se queda.
¿Listo? Entonces decimos aquí, 36 es igual a 3 por 3 más x. Puedo hacerlo así. Dividimos entre 3 para eliminar este, pues. Al dividir entre 3 me quedaría 12 es igual a 3 más x y x es igual a 9. Listo. En el problema número 3 nos están pidiendo calcular AC. En este caso, AC es toda la hipotenusa, es AC. Ponemos aquí, esto es X. Y BH es 4. Entonces, mire, aquí también podría resolverlo utilizando el teorema 1 y luego el teorema de Pitágoras. Puedo hacerlo también, ¿ok? O bueno, en este caso sería primero Pitágoras y luego el teorema 1. Se puede, mire, es una alternativa. Ahora, si seguimos los pasos que ustedes han trabajado, aquí serían x menos 2, recordando que todo mide x, esta proyección mide 2, entonces la otra proyección debe ser x menos 2. Y aplicando el teorema 4, sería 4 al cuadrado es igual a 2 por x menos 2. Entonces, 4 al cuadrado es 16, 16 entre 2 es 8 y más 2 es 10. Entonces, la hipotenusa está midiendo 10. Listo. Y en el problema número 4, para evitar trabajar con fracciones como nos plantea el teorema 6, podemos trabajar nosotros Pitágoras y luego el teorema 4. ¿Para qué utilizo Pitágoras? Para poder hallar la longitud de la hipotenusa. Vamos a ponerle aquí una letra A. Entonces sería A al cuadrado es igual a 15 al cuadrado más 20 al cuadrado. Al resolver esto, 15 al cuadrado es 225, 20 al cuadrado es 400, 225 más 400 es 625 y la raíz cuadrada es 25. Y algo más, ¿ah? Si quiero yo lucirme un poco, me daría cuenta que este es el triángulo de 37 y 53 y sacaría más rápido el valor de la hipotenusa. Y luego calculamos BH. BH es la altura, entonces decimos aquí, producto de catetos es igual al producto de la altura con la hipotenusa, no era el teorema 3, si no me equivoco. Entonces ponemos aquí, A por X es igual a 15 por 25, perdón, 15 por 20, pero A vale 25. 25x es igual a 15 por 20. Tenemos acá quinta 3, quinta 4 y x vale 12. Listo. Problema número 5. Profe, tenemos un cuadrilátero. ¿Cómo vamos a aplicar relaciones métricas en el triángulo rectángulo? Bueno, hay que considerar que podemos nosotros hacer lo siguiente. Bueno, aquí les ha faltado algo, ¿ya? Se ha faltado algo aquí al editor. Le ha faltado un ángulo recto en este lugar. Ahora sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tracemos una diagonal de este cuadrilátero y lo que hemos obtenido es dos triángulos rectángulos. ¿Por dónde me conviene iniciar? Por este triángulo que está sobre la diagonal, ya que conozco dos lados. Aplico Pitágoras y voy a poder obtener la longitud de la hipotenusa de dicho triángulo rectángulo. Vamos a poner aquí que esto es n. Entonces, aplicando Pitágoras, sería n al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 8 al cuadrado. Entonces, tendría aquí n al cuadrado es igual a 16
más 64. N al cuadrado es igual a 80. 80 es 16 por 5. Aunque podemos dejarlo así. Vamos a dejarlo así. No hay que sacar raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque mi objetivo es hallar el valor de x. Y para hallar el valor de x voy a aplicar nuevamente Pitágoras y mirar lo que va a suceder. Sería x al cuadrado más la raíz cuadrada de 44 al cuadrado es igual a n al cuadrado. Entonces sería x al cuadrado más 44 es igual a n al cuadrado que vale 80. Entonces x al cuadrado es igual a 36. Sacamos raíz cuadrada y obtenemos que el valor de x es 6. No había pensado en eso, profesor. Ya. Es que faltaba aquí, faltaba esto. No, Pasamos profe, al problema esa es número deducción también. 6. Dice, calcula el perímetro de la región rectangular ABCD. Perímetro. Recordemos que el perímetro es la suma de las longitudes de los lados de un polígono. Bueno, ya tenemos un lado, pero sabemos que es un rectángulo. Y en un rectángulo los lados opuestos tienen la misma longitud. Eso significa que este lado está midiendo 15. Este lado mide 15. O sea, me está faltando este lado, ¿no? Que sería igual a este. Ahora, ¿cómo lo obtenemos? Como tenemos aquí un triángulo rectángulo, obviamente no voy a decir voy a aplicar Pitágoras, ¿no? No, pues porque, bueno, solamente conozco un lado. Entonces vamos a hacer otra cosa. En este triángulo rectángulo vamos a trazar la altura relativa a la hipotenusa. Tracemos esa altura. La altura relativa a la hipotenusa. Al hacer esto, se forman dos rectángulos. Hacia la izquierda de la altura y hacia la derecha de la altura se forman dos rectángulos. Vamos a ponerle aquí una letra H. Eso significa que AH está midiendo tres lados opuestos. Tienen la misma longitud. Y aquí está midiendo 12. Ahora, nos conviene porque la longitud de esta altura también nos va a dar la longitud del ancho del rectángulo. Porque al formarse rectángulo, estos dos van a tener la misma longitud y estos dos tienen la misma longitud. Estos dos tienen la misma longitud. O mejor dicho, estos tres, ¿no? Van a tener la misma longitud. Y aplicamos el teorema número 4, teorema de la altura. Nos dice, altura al cuadrado es igual al producto de las proyecciones. Por lo tanto, la altura es 6. Perdón, sí, 6. 3 por 12, 36, raíz cuadrada, 6. Entonces la altura mide 6. Y así, este lado miden 6. Y ahora sí podemos hallar el perímetro. Por lo tanto, el perímetro de dicha figura sería la suma de todos los lados. 15 más 15 más 6 más 6. Es decir, vamos a sacar todo completo. 15 más 15 más 6 más 6. 15 más 15 es 30, 30 más 12, 42. Listo. Bien. Tenemos aquí triángulo rectángulo conocido, que es un notable, de 37, 53, y nos están dando uno de sus lados. Ahí está. A ver, vamos a dibujarlo aquí aparte para recordarlo. Nuestro triángulo
notable de 37 y 53. Aquí, 37. Esto mide 15. Sabemos que aquí es 3K. Aquí 4K. Y por acá 5K. K vale 5. Si K vale 5, acá sería 20. Todo AC, todo AC está midiendo 20. Me piden HB. HB, se me piden la altura, ¿no? HB. Y me dicen que HC está midiendo 4. Entonces esto mide 16, porque todo mide 20, pues. Y así aplicamos el teorema de la altura. X al cuadrado es igual a 16 por 4. 16 por 4 es 64. Extraemos raíz cuadrada y obtenemos que el valor de X es 8. Problema número 8. Tenemos para poder hallar X, Y y Z con cada uno de los teoremas mencionados. Vamos a hacerlo aquí rápidamente. 9 más 16 es 25. Entonces comencemos con X. Para hallar el valor de X, ponemos aquí el teorema 1, que es el teorema del cateto. Sería cateto al cuadrado es igual al producto de su proyección, que vale 9, con la hipotenusa, que es 25. Entonces sería 9 por 25, 225, raíz cuadrada 15. Tengo el valor de X. Ahora pasamos a hallar el valor de Z. También con el mismo teorema, teorema del cateto. Sería Z al cuadrado es igual al producto de su proyección, que es 16, por la hipotenusa, que es 25. 16 por 25 es 400, raíz cuadrada 20. Y por último, trabajamos el teorema de la altura para hallar el valor de Y. Y esto sería Y al cuadrado es igual a 9 por 16. Y así tenemos Y es igual 9 por 16, 144, raíz cuadrada 12. Y listo. Por lo tanto, nos piden calcular X menos Y más Z. Y el resultado sería, a ver, X más Z es 35, 35 menos 12, 23. 23. Ya está. Listo. Problema número 9. En este problema número 9 nos piden hallar la medida de un ángulo. O sea, X no es ningún elemento del triángulo rectángulo. Es un ángulo interno. Ok, entonces miren, ¿qué podemos hacer? Algo simple. Podemos aplicar aquí el teorema de la altura para poder hallar la longitud de esta altura. Vamos a poner que esto mide h. Entonces decimos aquí, h al cuadrado es igual a 1 por 3. Entonces me quedaría que el valor de h es raíz cuadrada de 3. Bien. Dibujemos el triángulo rectángulo, donde es, bueno, X está en dos triángulos rectángulos. Pero dibujemos este triángulo donde uno de sus catetos es la Ya me altura antes salió, mencionada. profesor. Esto sería raíz de 3 y esto es 3. Y me piden hallar la medida de dicho ángulo. Poner que esto es X. Bueno, así como está, no tengo
Así como está, no tengo un triángulo rectángulo que sea... ¿Qué pasó ahí? Ya, ahora sí. Bueno, así como está, no tengo un triángulo rectángulo donde es 3 y raíz de 3, ¿no? Pero, mira, vamos a hacer lo siguiente. Hay una forma, trigonométricamente hay una forma de poder obtenerlo, pero ya, si no lo sabemos, podemos hacerlo de esta forma. Vamos a aplicar Pitágoras para hallar la hipotenusa, ¿ok? Entonces ponemos aquí. Vamos a poner una letra A y por Pitágoras sería a al cuadrado es igual a raíz de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto me sale que a al cuadrado es igual a 12. Extraigo la raíz cuadrada, es raíz de 12. Peor todavía, no te confundiría, pero no olvides que raíz de 12 es 2 raíz de 3. A es igual a 2 raíz de 3. Y ahora sí, como A vale 2 raíz de 3, entonces, ¿qué tal si dices esto, no? Aquí sería 2K y K vale raíz de 3. Allá, entonces aquí es K. Y esto sería K raíz de 3. Pero con esos dos ya es suficiente para reconocer. Con esos dos. Si uno es K, 2K y el otro es K, estamos ante el triángulo notable de 30 y 60, donde el valor de X es 30 grados. Ahí está. Ahora sí. Bueno, en este problema nos piden hallar el valor de X para que la medida del ángulo ABC sea 90. Ok, yo quiero que este ángulo mida 90. Entonces, si ese ángulo llega a medir 90, eso significa que el triángulo sería un triángulo rectángulo. Y sabemos que en todo triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras. Entonces, en pocas palabras, esto te diría que busquemos la forma de que este triángulo cumpla con el teorema de Pitágoras. Ahora, pero ¿cómo aplico el teorema de Pitágoras? Entonces, para eso recordemos que si el ángulo ABC va a ser el ángulo recto, entonces este lado debe ser la hipotenusa. Entonces, apliquemos el teorema de Pitágoras y veamos si llegamos a obtener un resultado correcto. Entonces sería 7 menos x elevado al cuadrado es igual a 5 menos x al cuadrado más 6 menos x al cuadrado. Listo. Entonces sería aquí 49 más x al cuadrado menos 14x es igual a 25 más x al cuadrado menos 10x más 36 más x al cuadrado menos 12x. Listo, entonces aquí puedo ya ir eliminando x al cuadrado con x al cuadrado. Operamos lo que va quedando por aquí. A ver, sería menos 10x menos 12x menos 22x. Luego 25, bueno, más x al cuadrado. Y luego aquí tenemos 25 más 36 sería 61. 61. Por aquí sería 49 menos 14x. Listo, entonces podemos hacer aquí lo siguiente. X al cuadrado. Este menos 14x, sumamos 14x sería menos 8x. Restamos 61. Sería aquí 41, perdón, 49 menos 61. Bueno, o pasamos acá ya. 61 menos 49 sería 20, no, sería 12, ¿no? 12, 12. Menos, perdón, más 12. Ya está. Igual a cero. Bueno, hay que adelantar un poco lo que es una ecuación cuadrática, resolviéndolo mediante el método del aspa. Factorizamos acá, sería x y x. O sea, x al cuadrado lo descompongo en x y x. Ahora, si el último número es positivo,
y el término central es negativo, entonces los dos números que voy a utilizar aquí deben ser negativos. Es un consejo. Ahora busquemos dos números que multiplicados te den 12, serían 3 y 4, pero no te va a convenir. Voy a trabajar con 6 y 12. Perdón, 6 y 2. 6 y 2. Multipliquemos en aspa para verificar que sea lo correcto. Al multiplicar en aspa, tenemos x por menos 6 menos 6x. X por menos 2 menos 2x. Signos iguales se suman y se mantiene el mismo signo, menos 8x. Se verifica. Por lo tanto, me quedaría, ¿no? 0 es igual. Los factores siempre se toman de forma horizontal. X menos 6 por x menos 2. Ahora, ¿cómo resuelvo la ecuación? Si yo tengo una multiplicación y el resultado es 0, significa que uno de ellos debe ser 0. Entonces, llegamos a lo siguiente. X menos 6 es igual a 0 o x menos 2 es igual a 0. Y de aquí obtenemos que x vale 6 o x es igual a 2. Ahora, ¿qué valor voy a tomar? Porque tenemos dos valores. Podría ser 6 o podría ser 2. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Estamos trabajando con segmentos y sus longitudes deben ser positivas. Si yo trabajo con 6, 6 menos 6 es 0. Y acá 5 menos 6 es menos 1. Por lo tanto, no sería lo correcto. Y así esto no lo vamos a tomar. Esto sí. Si x vale 2, acá sería 5 menos 2, que es 3. 6 menos 2, que es 4. Y 7 menos 2, que es 5. Y listo. Por lo tanto, el valor de x es 2. Nos dice AB es igual a MB. AB es igual a MB. Y ambos miden 3 raíz de 5. 3 raíz de 5. 3 raíz de 5. Nos piden calcular MC. Bien, veamos esta parte. Aquí tenemos un triángulo isósceles. En el tema de aplicaciones de la congruencia, hablamos sobre esto. Una recomendación. Si yo tengo un triángulo isósceles, entonces algo que puedes hacer es trazar una altura. Una altura relativa al lado diferente. Entonces, cuando trazamos la altura relativa al lado diferente, esta altura va a cumplir otras funciones. Aparte de ser altura, también va a ser bisectriz y mediana. Por lo tanto, AH es 3, HM es 3. Y listo. Vamos a hacer la figura por aquí nuevamente para darnos cuenta qué es lo que vamos a utilizar. Tenemos ahí el triángulo ABC, A, B, C. Trazamos la altura. Esto mide 3 raíz de 5. AH mide 3. Y todo esto estaría midiendo 6 más X para aplicar el teorema 1. Entonces sería aquí. 3 raíz de 5 elevado al cuadrado. 3 raíz de 5 al cuadrado es igual a 3 por 6 más X. 3 raíz de 5 al cuadrado sería 9 por 5, 45. Es igual a 3 por 6 más X. Dividimos entre 3, sería 15. Y 15 menos 6 sería 9.
Tenemos una semicircunferencia, hay el valor de X, si O es el centro. Bueno, si O es el centro, nos damos cuenta que esta flechita sería la longitud del radio, ¿no? Que está midiendo 10. Por lo tanto, esta parte también está midiendo 10. Y todo esto debería ser 10, pues. Todo esto es 10, porque todo eso sería el radio, ya que este punto es el centro. Todo esto es 10, todo esto es 10. Entonces, esta partecita que falta estaría midiendo 4. Y ya está. Aplico algo similar al teorema de la altura. X al cuadrado es igual al producto de 16 por 4. Y así me quedaría que X es igual a 8. 16 por 4, 64, raíz cuadrada 8. Ya está. Problema 13 dice, en un triángulo rectángulo, la altura relativa a la hipotenusa la divide en segmentos que miden 3 y 12. Halle la medida de dicha altura. Entonces es algo bien sencillo. Dibujo triángulo rectángulo. Trazamos la altura relativa a la hipotenusa, que según el enunciado dice que esta altura relativa a la hipotenusa divide la hipotenusa en segmentos que miden 3 y 12. Esto mide 3, esto mide 12. Y nos piden hallar la medida de dicha altura. Por lo tanto, sería, ¿no? Altura al cuadrado es igual a 3 por 12. Y obtenemos que la longitud de la altura es 6. Si O es el centro de la circunferencia, O es el centro de la circunferencia, halle el valor del radio. Bueno, entonces el radio lo podría trazar convenientemente hacia este punto de tangencia. Entonces, este es R, y al trazar hacia el punto de tangencia, recordemos que por propiedad, aquí estaría midiendo 90 grados. Ahora, em, tenemos tangentes, ¿no? Tangentes a la circunferencia, como T es punto de tangencia, Profesor, recordemos que aquí profesor. AT y AP van a tener la misma medida. Entonces, AT está midiendo 2. Lo mismo para el otro lado. Aquí, QB va a tener la misma longitud que BT. Y así, esto estaría midiendo 9. Y listo, ya tenemos lo necesario para aplicar el teorema de la altura en este triángulo rectángulo. No se nota mucho ahí, pero ahí hay un ángulo recto para aplicar el teorema número 4. Entonces, sería ponemos aquí, en el triángulo rectángulo AOB, se cumple que R al cuadrado es igual a 2 por 9. R al cuadrado, bueno, R es igual a la raíz cuadrada de 18. Ok, podría haberlo hecho directamente, ¿no? Obtenemos que R es igual a 3 raíz cuadrada de 2. Problema número 15. En el rectángulo ABCD, las diagonales suman 18. Si HC es igual a 5, calcule CD. Bueno, antes de comenzar con este problema, hay que recordar lo siguiente. Ponemos aquí, a modo de observación, para recordar. Si tenemos un rectángulo, esto lo hemos trabajado anteriormente en el tema de cuadriláteros, particularmente el tema de paralelogramos, ¿no? Si tenemos un rectángulo, vamos a señalar aquí, que esta figura sea un rectángulo, colocando las medidas de sus ángulos internos, que deben ser 90 grados. Entonces,
la longitud de las diagonales son la misma, es decir, que ambas diagonales miden igual. Esto sucede en un rectángulo. Vamos a poner acá un rectángulo de vértices A, B, C y D. Se cumple que AC es igual a BD, o sea, que la longitud de las diagonales es la misma. Y con esta idea, con esta propiedad de rectángulos, vamos a comenzar ahora sí con el problema. Nos dice que en el rectángulo mostrado ABCD, las diagonales suman 18. Si las diagonales suman 18 y sabemos que estas tienen la misma longitud, eso significa que la medida de esta diagonal AC es 9. Vamos a señalarlo aquí. Esta diagonal está midiendo 9. Esta diagonal está midiendo 9. Además, HC mide 5. ¿Ok? Esto mide 5, entonces AH estaría midiendo 4. Calcular CD. Calcular CD. Como estamos trabajando con un rectángulo, sabemos que los lados opuestos tienen la misma longitud. Entonces, AB también estaría midiendo X. Y listo. Entonces, con esto vamos a emplear una propiedad, ¿no? A ver, ahí está. Listo, tenemos todo. En este triángulo vamos a pintarlo. En este triángulo ABC vamos a aplicar una propiedad de relaciones métricas. Sería el teorema del cateto. Ojo, no olvides que todo el triángulo ABC es un triángulo rectángulo, ya que al ser ABCD un rectángulo, esto va a estar midiendo 90. Ahí está. Entonces acá decimos, entonces se cumple que x al cuadrado es igual a 4 por 9. Y aquí tendría que x es igual a 6. 4 por 9 es 36. Sacando raíz cuadrada obtenemos que x es igual a 6.